Hola, queridos y queridas estudiantes de séptimo. Hoy día vamos a empezar una nueva actividad, así que es muy importante que prestemos harta atención para no perdernos en cuanto a los conceptos y las cosas que tenemos que hacer, porque la verdad es que tiene cierto nivel de complejidad y requiere de un análisis importante. Así que presten atención a la siguiente presentación. Muy bien, como pueden ver en el título de esta actividad, se llama Amuletos, Magia y Talismanes. Tiene este nombre bien místico, pero la verdad es que lo vamos a ver desde un punto de vista de cómo se materializa o se vuelve material la cultura en la que vivimos, culturas antiguas, culturas de otros lugares, etc. Para eso vamos a dividir la clase en cuatro partes que tienen cierto grado de complejidad, pero lo voy a tratar de explicar de la manera más simple posible. Número uno, el pensamiento mágico. Vamos a ver un concepto y vamos a hacer un ejercicio. Luego vamos a ver diferentes manifestaciones culturales. Luego vamos a ver diferentes ejemplos de cómo se materializa esta cultura. Y luego vamos a ver la actividad que vamos a hacer. Primero que todo, el pensamiento mágico o religioso es un pensamiento, digamos, un poco inherente al ser humano y que viene antes del pensamiento racional científico, del pensamiento causa-efecto. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos un objeto y lo lanzamos al suelo, nosotros ahora nos podemos explicar por qué cae a través de las leyes de Newton, porque sabemos lo que es la gravedad, etc. Sin embargo, antes de Newton y antes del método científico, la gente se tenía que explicar las cosas de otra manera. Y eso tenía que ver con la imaginación de las personas, sus creencias, pero principalmente relacionaban estas causas y efectos a los dioses, a los espíritus, a la ánima, digamos, a todo tipo de criaturas sobrenaturales. Es como cuando, no sé, se cierra un portazo de la nada en la casa sin que haya nadie y uno dice, están penando, aquí hay fantasmas. Eso sería parte del pensamiento mágico, es pensamiento no racional. Y digamos que el pensamiento mágico, hay registros de su existencia muy, muy antiguos. Por ejemplo, aquí tenemos un registro de la cueva de Altamira, que es una de las primeras manifestaciones artísticas que se conoce, que es la representación de un bisonte en una cueva en España, más o menos del año 20.000 o 25.000 antes de Cristo. Y se cree que su funcionalidad era una funcionalidad ritual, que la gente iba con una antorcha y pedía favores o hacía cosas para tener una buena cacería. Piensen lo importante que era tener una buena cacería en aquella época, si no te morías de hambre. Entonces, el tema del pensamiento mágico también está asociado un poco a las preguntas que se hacía la gente. ¿Cómo cae la lluvia? ¿De dónde viene el trueno? ¿Qué pasa después de la muerte? Todo ese tipo de preguntas, todas esas dudas que son esenciales y que nos vuelven humanos, fueron las que empezaron a dar forma a este conjunto de creencias. Entonces, aquí yo les voy a pedir que vean el siguiente video y inventemos una historia breve, un mito propio, que explique el fenómeno del trueno sin caer en el pensamiento científico. O sea, tienen que inventar una historia como si fuésemos seres humanos primitivos. Si no conocemos la electricidad, no conocemos los fenómenos climáticos. Así que los dejo con el video mientras ingresan al formulario y escriben el ejercicio. Bueno, como se puede ver en las respuestas que dieron en clases, en general lo que asociaron era como a la voluntad de un dios que estaba enojado. En general era lo que pusieron. Y eso fue más o menos lo que se explicaron las distintas culturas en distintos lugares.
Particularmente yo les voy a mostrar los ejemplos de algunos de los dioses del trueno de algunas culturas. Por ejemplo, el dios Tlaloc, de Mesoamérica, digamos que era un dios de los mexicas, que muy común en el Imperio Azteca, que era un dios muy temido, porque él causaba sequías, causaba inundaciones, daba agua o no daba agua. Pensemos que en gran parte del Imperio Azteca no había muchos ríos y dependían exclusivamente del agua lluvia. Entonces, si había una sequía, de verdad era terrible. Lo mismo pasa con los truenos. Entonces, eh, para la cultura azteca era tan importante este dios que le hacían sacrificios diarios. Incluso se exigía que los sacrificados fuesen niños, para que se hagan una idea de lo temido e importante que era este dios. O, por ejemplo, Zeus o Júpiter para los romanos, el padre de todos los dioses, digamos, hijo de Cronos, que piensen, hijo del tiempo, eso se refiere con el hijo del Cronos, y que digamos que él con su furia o con su bendición daba mal o buen clima, que para los griegos era importantísimo. O el poderosísimo dios Thor, el dios del trueno. Piensen que el poder de Thor se podría asociar de alguna manera al clima que tienen en Escandinavia. O sea, piensen la cantidad de lluvia, de truenos, el clima hostil que tienen ahí, que por supuesto que le dio el poder a este dios de con su martillo generar estos ruidos espantosos que atormentaban a la gente de noche porque temían haber desatado la ira de Thor. Es por eso que se le hacían sacrificios animales e incluso humanos, hay registros. Hay quienes dicen en todo caso que Thor y Zeus provienen del mismo dios, que vendría efectivamente de un dios indoeuropeo como del Valle del Indo, que es Indra, que es un dios no de los dioses mayores de la religión hindú, pero sí un dios importante. Y era el controlador de la atmósfera terrestre, del rayo, de la lluvia. Piensen que igual de todas maneras India tenía en aquella época un clima privilegiado para el asentamiento humano, por eso tenía tanta gente. Entonces, claramente no era un dios tan iracundo como Thor o Zeus, que desataba fácilmente su ira, sino que era más bien un dios amable. Bueno, el punto con todas estas manifestaciones culturales es que no solamente se traducían en relatos históricos, sino que se traducían en objetos, pinturas, edificios y todo tipo de cosas materiales. Particularmente nosotros nos vamos a centrar en el objeto más pequeño, que sería como el amuleto del talismán, que es la materialización de esta cultura. Y esta materialización yo lo dividí en tres partes para entenderlo, que es el color, que tiene un significado, el material con significado y el símbolo, la forma que tiene, que también posee un significado. Yo sé que esto puede parecer chino, así que lo voy a explicar de la siguiente manera. Fijémonos en el color. Acá tenemos un amuleto que es el Nazar, o ojo turco, que es un símbolo de buena suerte que se supone que nos protege contra el mal de ojo. Particularmente el color azul en la cultura del mar Mediterráneo está asociado a la protección contra la envidia, contra la gente que te tira malos deseos, de ese tipo de cosas. Por ejemplo, en la ciudad de Sfat, que queda en Israel o Palestina, podemos ver que la gente pinta de celeste o azul las puertas de las casas para que no ingrese esto. Había un estudiante que me mencionó que esto era muy similar a la gente que pone la planta, la ruda, el rudón, al lado de la puerta para que no ingrese el mal de ojo. Proviene de ahí. Y el tema es que esto está muy difundido, sobre todo entre judíos y musulmanes. Bueno, esto llega a Chile incluso en algunos casos, por ejemplo, en la sinagoga Bikur Jolim, que queda en Avenida Mata con Carmen, ahí muy cerca de Santa Rosa, también está pintada así con este propósito. El tema es que el color es muy importante en algunas culturas y tiene un sentido, no es al azar. El tema es que el símbolo, la forma, también es importante en estos casos. Pensemos lo siguiente. Un símbolo es una imagen más un significado. Digamos que, como dice Jung acá,
Llamamos símbolos a un término, un nombre, una imagen que puede ser conocido en la vida diaria, aunque posea connotaciones específicas, además de su significado corriente y obvio. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver en este símbolo una especie de dragón, de serpiente, que se está comiendo su propia cola. Ya, eso es lo obvio. Pero el tema es que como símbolo, el Uroboros era el símbolo, ojo, este símbolo se llama Uroboros, es una serpiente, que es la hija de Loki, que es Jormungandr, que se está comiendo su propia cola y simboliza los ciclos. Por ejemplo, el ciclo del agua, el ciclo de la vida, las estaciones del año, el día y la noche, todas estas cosas que empiezan y terminan una y otra vez al infinito. De hecho, hay culturas que creían que el tiempo era cíclico y no lineal. Y entonces es muy común ver esta figura del Uroboros en la cultura nórdica, sobre todo. Entonces adquiere la forma un significado. Es como estos mismos amuletos, no sé, que tienen la forma del martillo de Thor. Bueno, y finalmente el material es muy importante, porque el material para muchas culturas también posee un significado. Por ejemplo, en el caso de la platería mapuche, según lo que tengo entendido, la plata serían las lágrimas de Cuyén, que sería la luna, por esta disputa que había tenido con el sol, que el sol en sus lágrimas daba oro. Entonces, en la cultura mapuche, la plata tiene un significado ritual, más allá del valor monetario, más allá de lo que vale la plata misma. Ahí grababan historias, símbolos, lo utilizaban para sus pectorales, para todo el trabajo, todo esto, digamos, objetos que utilizan las machis, etcétera. Bueno, y también utilizaban formas particulares, pero lo que quiero destacar es el uso del material con un significado específico, y ahí el pueblo mapuche es notable en eso. Bueno, pasando ya a la actividad. Ojo, aquí también puse un par de amuletos ya de la cultura hindú arriba y abajo de la cultura más budista. Digamos, esta especie de rueda se llama rueda del samsara, que es la rueda de las reencarnaciones, que se supone que uno logra escapar de ellas al ingresar al estado del nirvana, que es un estado de paz profundo del ser humano. Bueno, yo lo que hice fue disponer en el Classroom unas fichas que se llaman fichas de dioses, donde van a encontrar más de 20 dioses de distintas culturas, egipcios, aztecas, mapuche, indio, de todo. Van a escoger uno de esos dioses y van a leer la ficha, porque vamos a trabajar con uno solo de esos dioses. Y vamos a diseñar un talismán o amuleto en base a las características de su dios. Por ejemplo, los que hayan elegido a Cuyen podrían elegir el material de la plata, podrían utilizar la forma de la luna para hacer la forma, y podrían escoger el color plateado para representar eso. Ojo que los talismanes, los amuletos tienen estas cualidades porque se le atribuye, son características de una cultura o de dioses que se llevan al plano material. Por ejemplo, aquí tenemos al Hamsa, que es la mano de Dios, un símbolo muy común en Medio Oriente, asociado a lo musulmán particularmente, que representaría este tema de la protección del mal de ojo por medio de la mano misma de Dios. O aquí el nudo eterno, que es un objeto tibetano muy interesante. Bueno, entonces, una vez escogido ese Dios, lo que vamos a hacer es leerlo, pensar en sus características y vamos a transformarlas en un amuleto. Por ejemplo, hay algunos que estaban trabajando con la idea de Atenea, que Atenea la diosa de la sabiduría, justicia, etc. Entonces querían trabajar con libros, con el tema del casco de Atenea, con el escudo quizás. Pero el tema es que sí o sí tiene que ser un dios de los que se presentaron. Bueno, aquí solamente vamos a hacer un boceto, chicos. Algo muy, muy rudimentario, no tiene que ser extremadamente elaborado. Es una primera idea para que la próxima semana la desarrollemos más. Yo sé que estos conceptos son extremadamente complejos y nos pueden complicar un poco. Así que eso. Una vez que lo tengan listo, me envían el boceto a mi correo.
explicitando, por favor, el Dios que eligieron, porque si no, esto no se va a entender. Bueno, eso, cualquier duda o comentario estaré atento, así que cualquier cosa me envían un correo. Que estén todos y todas muy bien, mucho éxito en el trabajo. Chao, chao.